Hola, cordial saludo. Esta será la grabación que irá anexada en el trabajo número 2 de Química de Suelos y somos el grupo número 44. A continuación, haremos la debida presentación, cada uno con el orden de estudiantes. Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Naila Conde y les voy a presentar el punto del estudiante 1, que es física del suelo. Voy a compartir pantalla para presentarles el mapa conceptual. ¿Me confirman si lo están viendo? Sí, compañera, sí se ve ¿Sí ven el mapa? el mapa. Bueno, entonces, física del suelo. Iniciamos con la fracción granulométrica, que es una clasificación de las partículas de distintos tamaños que pertenecen al suelo. Existen dos tipos de fracciones, que están las de 2 milímetros o menos, que es la arena y el limo y la arcilla. También están las fracciones de 25 centímetros, que ya son las rocas o piedras. También tenemos las partículas que conforman las fracciones granulométricas, que es la grava, la arena y el limo, y la arcilla. Tenemos la textura. La textura corresponde a la proporción relativa que existe entre partículas inferiores a 2 milímetros, como la arena, limo y arcilla, en la masa del suelo. Esta se puede ver afectada por la remoción de horizontes del suelo a causa del laboreo, materiales que transporta el viento, por el agua del riego, entre otros. La textura está compuesta por una serie de distintas fracciones, las cuales en determinadas proporciones componen una clase textural. Algunas de estas clases texturales, las básicas, son el arenoso, que son texturas gruesas, los franco, que son texturas muy gruesas, texturas medias, texturas muy finas, y los arcillosos, que son texturas finas. Tenemos también la granulometría y la agricultura, que esto es un análisis que se hace en un laboratorio con el fin de precisar en una muestra de suelo cuál es el tamaño de las partículas y su distribución. Las fracciones granulométricas y su efecto en la agricultura. Tenemos la grava, que tiene un efecto nulo o plasticidad y cohesión. Incapaces de retener agua, disminuye el volumen efectivo del suelo. La arena, que es débil, anula plasticidad y cohesión, poco cambio del volumen, muy débil de capacidad de retención de agua, débil, anula actividad físico-química, aireación excesiva. Tenemos el limo, que es un nivel intermedio entre arena y arcilla. Estas tres primeras son como que las que menos favorecen en el tema de la agricultura. Ya está la arcilla, que una elevada plasticidad, cohesión y adhesión. Tiene elevada retención de agua, grandes cambios de volumen, elevada superficie específica interna y externa. Y las franco, que son las que más se adapta a la agricultura, que es equilibradas entre arena, limo y arcilla. Tenemos la densidad y texturas, que es el parámetro con el que se mide o se da valor de estado de estructura y grado de compactación de los suelos. La relación de masa del suelo seco y el volumen total del mismo, incluyendo el espacio poroso. La densidad aparente se presenta en una variación con la textura, estructura, compactación, materia orgánica, actividad biológica, composición mineralógica del suelo. Entonces, estas son las características de la física del suelo. Vale, compañera, gracias por tu aporte. ¿Quién sigue? El estudiante número 2. Estudiante número 2. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Nubia Salamanca Cifuentes y me corresponde el estudiante 2. Mi tema es de la estructura del suelo. Dame un momentico, ya les comparto pantalla. ¿Ya están mirando el mapa? Sí, compañera, sí, señora, sí se ve. Sí, señora. Bueno, sabemos que el suelo está conformado por tres partículas que son la arena, el limo y la arcilla. Tenemos cuatro tipos de estructuras del suelo. Tenemos los bloques, que son casi cuadrados, no permiten la circulación del agua y se encuentran en el horizonte B. Granular o migajas, que son arena, limo y arcilla agrupados en granos pequeños y esféricos. Permiten la circulación del agua y se encuentran en el horizonte A.
Tenemos la prismática, que forman columnas pilares y verticales, dificultan un poco la circulación de agua y la encontramos en el horizonte B. Y por último tenemos la estructura laminar, que son partículas del suelo en forma de láminas que la encontramos en suelos boscosos y capas de arcilla, y la encontramos en el horizonte A. Muchas gracias por su aporte, compañera. Perfecto. ¿Algo más? ¿Ya? No, compañero, darle paso al estudiante 3. Hola, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Pues mi nombre es Luisa Fernanda Barón, me encuentro en el CEAD de San José del Guaviare. Pues ya les voy a compartir pantalla, ¿me confirman? ¿Listo? ¿Ven algo? Ya está cargando, compañera. Está cargando. Listo. Listo, ya se ve el mapa. Listo, pues el tema de la tarea 2 es el suelo, su física, físico-química y biología. Los temas que me correspondían al estudiante 3 es la superficie específica, coloides del suelo, intercambio iónico y las fases del suelo. ¿Listo? Entonces, pues vamos a empezar con coloides del suelo. Las coloides del suelo son partículas de una o más sustancias que se dispersan entre sustancias llamadas medio dispersas y fase dispersantes. ¿Qué es esto? Las fases dispersantes es a la que están en mayor proporción y la dispersa es la que está en menor proporción. Una de las características de los coloides del suelo es que son un sistema no homogéneos en las que existen una diferencia importante entre los tamaños y sus fases. Otra es que los coloides no son filtrables, o sea, no pueden separarse sus fases mecánicamente. Otra de ellas puede ser que los coloides suelen ser eléctricamente neutros, entre otras. Las clases y características de los coloides es el coloide líquido, que es una fase dispersante, como ya lo acabé de explicar al inicio. Forman aerosoles líquidos como la niebla y la bruma o la neblina. Otra es los coloides de gas, que es la fase dispersante, en líquido, que es la fase continua, y pues la fase continua es el medio en el cual están distribuidas, pues digamos, las partículas, ¿sí? Otra de las clases y características del coloide sólido fase dispersa en líquido es la fase continua, que forman soles singulares, sol, por ejemplo, como la sangre, que es un sol, como las pinturas y las tintas chinas. Otra es los coloides sólidos fase, es una fase de dispersión sólida y también es continua, forman soles sólidos como los cristales de rubí. Los cristales de rubí está hecho por un mineral corindo, que es un óxido de aluminio. El sistema, aquí está, el sistema coloidal del suelo. Está la fase dispersa, que son partículas sólidas, minerales y sustancias orgánicas. Y la dispersante está la solución de suelos. Material coloidal del suelo está como orgánico, que es el humus, e inorgánico, que es las arcillas, cristales silicatadas y arcillas cristalinas, y las amorfas y el óxido de hierro y de aluminio. Bueno, el 95% de materia inorgánica de la corteza terrestre son silicatadas, como la arena, caliza y la arcilla, y entre otras. El otro tema es el intercambio iónico. El intercambio iónico es la capacidad de intercambio catiónico, que sus siglas es CIC, es una de las operaciones unitarias que tienen como función de separación, que está basada en la transferencia de la materia fluido-sólido. Involucra la transferencia de uno o más iones de la fase fluida
al sólido por intercambio o desplazamiento de iones de la misma carga, que se encuentran unidas electrostáticas a grupos funcionales superficiales. La importancia de este proceso de intercambio iónico es trascendental por la decisiva influencia sobre las propiedades físico-químicas de los suelos, en la alimentación de las plantas que crecen en él, en las enmiendas por el acidez u otros defectos de los suelos que pueden presentar para una determinación pues, en un cultivo, en el modo de obrar o de ser retenidos en la fertilización en que se vayan a agregar. ¿Cómo sucede el intercambio iónico? Consiste en el intercambio de iones sólidos y un líquido, en el cual no se produce ningún cambio de sustancias en la estructura del sólido. Al ser el intercambio iónico una reacción reversible, el material de intercambio puede ser regenerado para nuevos procesos. Encontramos aquí las fases del suelo. Se dividen en tres. Está la fase sólida, líquida y gaseosa. En la fase sólida están representadas por partículas de diferentes tamaños que se agrupan en el suelo. Son responsables del compartimiento del suelo al ser la única permanente, y dentro de ellas se distinguen dos tipos de componentes o fricciones. La mineral, derivada al material original, y la fracción orgánica, que procedente a los restos de los seres vivos que se depositan en la superficie del suelo y los que pues lo habitan en la parte interior. Está la fase líquida. Es así por el procedimiento de las lluvias o de los mantos freáticos. Una vez que esté el contacto sólido, se incorpora en ellas las sustancias en solución y suspensión, proceden a ellas. Es la fase líquida en la que se desarrollan los procesos de formación y evolución del suelo, siendo de esta pues es especial e importante los relatos de la intersección de la parte sólida y la líquida. También actúa como vehículo de transporte de sustancias, ya que sea dentro del suelo como una desde la parte exterior. También el suelo se comporta como una esponja capaz de retener una importante cantidad de agua por una fuerza de succión, tal que teóricamente pues pertenece a la forma indefinida. Este hecho es muy importante, tal que pues podemos afirmar que es posible la vida sobre la Tierra, tal como lo consideramos y lo conocemos. Pues aquí hay unos porcentajes en el que pues como dijimos que el agua es como una esponja de absorción, entonces pues aquí encontramos el porcentaje en las aguas saladas, en las dulces, en subterráneas, lo que es en el hielo, en la atmósfera. Bueno, la otra fase es la gaseosa. Está constituida por un gas de composición que es la del aire, cualitativamente por sus propiedades, proporciones diferentes a sus componentes. Ella permite respirar a organismos del suelo y de las raíces de las plantas que cubren su superficie. Bueno, aquí tenemos una tabla de la composición media, pues donde el contexto se podrá decir que el oxígeno y el aire del suelo oscila entre el 10% y el 20%, pues esto nunca alcanza el 21% del aire atmosférico. La discrepancia, bueno, creo que ahí me equivoqué un poquito. Llega a ser mayor ambos gases en cuanto al contenido del dióxido de carbono en el aire del suelo, que contiene como mínimo son 10 veces más que las de la atmósfera. Oscila entre el 0.2% y el 3.5% de cantidad, que puede superar ampliamente el suelo mal airado. Pues eso es como la descripción de la tabla que quiere representar. Y para finalizar, tengo las superficies específicas, que es la capacidad de intercambio de cationes. Es una medida de cantidad de cargas negativas presentes en la superficie de los minerales y de los componentes orgánicos del suelo.
como la arcilla, materia orgánica, sustancias húmicas, y representa la cantidad de cationes de las superficies que pueden retener, que es el amoníaco, perdón, el amonio, el potasio, el sodio, el magnesio, bueno, y el calcio. Pues aquí tenemos intercambios de cationes o aniones de hidrógeno que representan la solución del suelo y la liberación de las raíces. Tenemos también la textura que se refiere al tamaño de las partículas del suelo. Las arenas son particulares más grandes con una baja del 6C, que es la capacidad de intercambio de catiónico. Un suelo con una buena cantidad de materia orgánica tiene también una alta capacidad de intercambio catiónico y de allí su fertilidad. El suelo con bajo 6C, capacidad de intercambio catiónico, indica baja habilidad de retener nutrientes arenosos sobre el material orgánico, y la unidad de medición que está en centimoles. Y pues aquí, para finalizar, ya aquí encuentro, pues están las referencias bibliográficas, pues que con la ayuda de ellas pude hacer el mapa conceptual. Esto es todo. Bueno, compañera, gracias por tu aporte. Me di cuenta que en algunas cosas que expuso, pues habló casi de los temas que yo iba a exponer, pero sin embargo voy a dar mi sustitución. Bueno, dale. Mi nombre es Duan Gómez y me encuentro estudiando en el CEAD de San José del Guaviare y cursando Ingeniería Agroforestal. Para este caso me tocó el estudiante número 4 y me confirman por favor si carga la pantalla. ¿Pueden ver pantalla? No, aún. No, aún no se ve blanco. Ya, ahora sí. ¿Ya? Y ya ahora sí, compañero. Bueno, el tema es físico-química del suelo y en este me corresponde la capacidad de intercambio catiónico, los tipos de intercambios catiónicos, la absorción de aniones y el pH. Entonces, comencemos con la capacidad de intercambio catiónico. Esta es un intercambio catiónico, es una actividad que presenta el suelo y que se da gracias a su sostén. Cuando hablamos del sostén, nos estamos refiriendo a lo que capta el suelo, y estos son los nutrientes. Los nutrientes más comunes son el potasio, el magnesio, el nitrógeno y el calcio. Con estos se genera el intercambio con otros cationes que son generados están presentes en el suelo y que son liberados por las raíces. Entonces, gracias a ellos es que se genera el intercambio catiónico. En esta rama podemos identificar dos tipos de intercambios catiónicos: la CIC efectiva y la CIC potencial. Para la CIC efectiva se denota a la actividad que retiene los cationes. Se conoce a esta variable por ser muy importante en la agronomía, en temas de suelos con alta acidez y para el manejo de la fertilización potásica. Y en la CIC potencial, esta se realiza una fijación de pH para poder medir la capacidad de intercambio catiónico. Con ello se hace una caracterización del suelo, lo cual determinará los demás propósitos que el mismo tiene. Para el tema de absorción de aniones, su definición es la siguiente. La absorción de aniones es una actividad que no es igual de producida como la absorción de cationes, ya que el balance de la capacidad neta es igual para los cationes, y en esta es importante reconocer que la naturaleza de la absorción
de reversibilidad y sus reglas con dependientes de las variables condiciones del suelo, como el anión que se está considerando. El anión que más se conoce para este tema es el fosfato, el cual hace parte de la carga variable, pero pues no es el único que absorbe el suelo. Para el tema del pH, este es un método que se utiliza para determinar la acidez del suelo, la neutralidad o la alcalinidad del mismo. La relación que tiene el pH con la disponibilidad de nutrientes es que la disponibilidad de nutrientes se ve afectada si se encuentra mayor a 6 en la escala de pH, debido a que pues dificulta la absorción de algunos nutrientes. Su función como indicador es: una breve explicación de cómo funciona este indicador es conocer que su escala se encuentra denotada del 0 hasta el 14. Por lo tanto, podemos decir que cuando el rango está en 7, nos está informando que el suelo presenta neutralidad. Si es menor, indica que es ácido. Si llegásemos a encontrar un pH mayor que 7, significa que está en un estado de alcalinidad, y esta prueba está midiendo la agrupación relativa de iones de hidrógeno, como también la de hidróxido de agua. Esa es toda mi sustentación y doy paso a la compañera que le correspondió, el estudiante número 5. Gracias, compañero. Mi nombre es Angélica María Barra, del programa de Ingeniería Agroforestal. Soy del Perdón, CEAS de compañera, San José. perdón. ¿Puedes hablar un poquito más duro? Es que de verdad se escucha demasiado bajo el volumen. Bueno, mi nombre es Angélica María Parra, del programa de Ingeniería Agroforestal. Soy del CEAS de San José del Guaviare. Bueno, a continuación voy a compartir pantalla. ¿Me confirman? ¿Están viendo mi pantalla, perdón? No, compañera, no se ve nada. Sí, compañera, ya cargó, ya se ve el... Sí, ya, ahora sí. Bueno, el tema que me correspondió es de materia orgánica. La materia orgánica es el conjunto de residuos vegetales y animales de todas las clases, más o menos descompuestas y transformadas por la acción de los microorganismos. Vamos a ver su origen y transformación. Al inicio la materia orgánica está formada por diversas sustancias orgánicas. Estas sustancias orgánicas contienen elementos como el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, etc. Estos elementos los contiene el animal que estaba vivo dentro de su organismo. Después entran unos microorganismos que son hongos y bacterias, y estos, a medida que se van alimentando, van rompiendo los materiales orgánicos a nivel molecular, o sea, van rompiendo moléculas complejas que tenía la materia orgánica, convirtiéndolas en moléculas más simples para que de nuevo las plantas y los seres vivos del suelo se puedan nutrir correctamente. Gracias a la fotosíntesis, la primera sustancia orgánica que se consigue de forma estable es la glucosa, y como elemento principal tiene el carbono. A partir de esta molécula simple, se van sintetizando en el interior de la planta sustancias orgánicas más complejas, y aquí digamos que comenzamos o estamos como en un principio, o sea, comenzamos con moléculas complejas. Estas moléculas complejas se forman en la célula de la planta y van formando el nuevo ser vivo o la nueva planta. Y esta, cuando muere, pues vuelve al principio del ciclo. Esto es un ciclo que se puede repetir muchas veces, y a medida que se va repitiendo va saliendo el humus.
El humus es como el resultado, o bueno, es lo que queda cuando los microorganismos dejan de alimentarse, cuando esta materia orgánica ya no tiene alimento, por decirlo de alguna manera, que ofrecerle a los microorganismos. Entonces, es cuando los microorganismos han extraído todos los químicos usables de la materia orgánica. El humus se divide en sustancias húmicas y sustancias no húmicas. Las sustancias húmicas representan el máximo constituyente de los componentes muertos del suelo y a su vez la fracción más representativa y más estable del carbono, y pueden llegar a constituir hasta el 90% del carbono total en suelos muy ricos en materia orgánica. Las sustancias no húmicas pueden representar hasta el 30% del humus y están constituidas por compuestos orgánicos químicamente definidos como son carbohidratos, grasas, ácidos orgánicos, pigmentos, proteínas y en general materia orgánica soluble en el agua. El humus tiene la capacidad de hacer un cambio tanto físico, químico y biológico al suelo. En las propiedades o en los efectos de propiedades físicas que puede tener de beneficio para el suelo está en que mejora la permeabilidad y la aireación del suelo, mejora la compacidad de los suelos arenosos, mientras que los arcillosos los hace más esponjosos. Reduce el riesgo de erosión, mejora considerablemente la retención del agua durante la estación húmeda y se reducen las pérdidas durante la estación seca. Los efectos en cuanto a propiedades biológicas favorece la proliferación de microorganismos para la formación de estructuras orgánicas y para su oxidación como fuente de energía. Aumenta considerablemente la cantidad de fauna del suelo, la cual tiene efectos favorables sobre la estructura del suelo, así como la aireación y retención del agua. Mejora la estructura, se favorece la respiración de las raíces, la germinación de las semillas y el buen estado sanitario de los órganos subterráneos. Hay una cosa que no puse en el mapa, pero digamos que la transformación de esta materia orgánica en humus depende muchas veces de las características tanto del clima como del suelo. Depende pues, de las formaciones vegetales, del clima, las condiciones atmosféricas, y a nivel de suelo depende de la aireación del medio, el pH, la temperatura y la evapotranspiración. Bueno, esta es toda mi presentación. Gracias, compañeros. Gracias, compañera Angélica. Esta ha sido toda la grabación. No sé si los demás compañeros quieran opinar algo al respecto. Despedirnos todos. ¿Pueden encender sus cámaras, por favor? Ya. Ya. No, pues me pareció muy interesante pues la investigación que hicimos cada uno y pues está muy bien, me quedó todo claro. De acuerdo. Un Pues gusto muy, trabajar con ustedes, compañera. Espero los demás compañeras, los demás trabajos, pues ojalá también sean todos así equitativamente como hemos hecho este. Y pues esperemos que a la profesora le guste mucho la presentación. bueno, compañeros. Bueno, compañeros. Que esté muy Bye. bien. Felicitaciones y Bueno, muchas todos, gracias. Que estén bien. Bueno, Finalizar buenas la noches. grabación. Hasta luego. Chao.